¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Chunga y esto es Enfoque Político a través de TOT Perú. Recuerden que nos pueden seguir todos los martes y jueves desde las 8 de la noche a través de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Hoy vamos a hablar de economía, un tema sensible que requiere evidentemente un trato bastante especial. La economía es una ciencia que aborda bastantes temas, pero principalmente la finalidad por lo menos es que busca el desarrollo de una región, de una localidad, a través de algunas políticas que buscan incentivar el comercio, entre otros ámbitos. Estamos con el economista Humberto Correa Cánova, él es docente de la Universidad Nacional de Piura. Economista, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto volver a charlar contigo. Un gusto también tenerlo por aquí, economista, y intentamos hacer un panorama primero global e irlo aterrizando al ámbito nacional, al ámbito regional, porque interesa sobre todo a lo mejor para los que nos siguen a esta hora, conocer cuál ha sido el impacto de ciertos factores hasta el momento y que ya estamos cerrando el año, conocer cuáles son esas cifras, y cerrar no solamente el año, sino también una gestión regional y a ver cómo queda y qué se nos viene para el próximo periodo. Economista, a nivel global nos comentaba de que tenía algunas cifras actualizadas en estos momentos. Bueno, sí, este fin de semana pasado nos sorprendió el Fondo Monetario Internacional con una alerta en relación a Italia, que no ha logrado cumplir las metas de déficit presupuestal hacia la baja, y entonces los problemas serios de deuda que tiene y la perspectiva en algún momento que se declaró hace ya más de 6 meses en relación a salir también de la Unión Europea, mientras los ingleses están pidiendo que se revise la salida del Brexit, ¿no? Entonces esto marca una situación particular en relación a América Latina, porque América Latina este año incrementó de manera importante sus exportaciones, aunque también con mucho peso o valor, perdón, poco valor y más peso de las mercancías que se transan, ¿no? Entonces, esto está significando una situación preocupante porque si hay una crisis internacional nuevamente latente por lo que no se corrigió desde el año 2007 en relación al déficit que tienen las economías europeas, el caso de Italia con 130%, el caso de Grecia que actualmente es 176% de su PBI, ¿no? O sea, nosotros estamos alrededor en deuda pública alrededor de un 20% por ahí de nuestro PBI. Te imaginas, en el caso de Italia 130 y en el caso de Grecia 176. Y sigue también en esa escala Portugal, Bélgica y Francia alrededor del 98.5% de déficit público en relación al PBI, ¿no? Esto marca una situación que puede implicar situaciones de crisis importante que disminuiría la demanda por bienes y materias primas latinoamericanas y particularmente del Perú, ¿no? Justamente en Latinoamérica hemos pasado por, bueno, los países de Latinoamérica han pasado por un proceso político importante, de cambios sobre todo. Han habido elecciones en Brasil, ha habido elecciones, entiendo, también en Colombia, si no me equivoco, asumió Sí. también un nuevo gobernante. En Chile también asumió nuevamente Sebastián Piñera. En el mismo Perú, este año también en febrero, asumió un nuevo presidente de la República. Entonces, ¿cómo estos cambios han ido influyendo, o más bien la economía ha influido en estos cambios políticos? Sí, creo que el ejemplo al que no debemos llegar y que sirve de referencia es el caso de Argentina, ¿no? Donde hay ahora una reunión del grupo de los 20, pero también un tema latente de cómo los embalsamientos, cómo los populismos, que es una tendencia que existe no solamente en América Latina, sino también en el mundo, y estos ruidos políticos que están amenazando distintas economías, pueden llevarnos también a una situación marcada de crisis, ¿no? En el sentido de un exceso de gasto público que, de todas maneras, la economía siempre tiene que estar en equilibrio. Entonces, cuando el Estado gasta más, significa que los privados van a gastar menos, porque luego el tema del mayor gasto público se paga tarde o temprano a través de impuestos. A través de impuestos yo puedo gravar de manera inmediata y lo puedo postergar para unos siguientes años si es que me endeudo, pero finalmente cualquier mayor gasto o cualquier deuda
que tenga el Estado siempre se va a pagar con impuestos. Y esto significa reducción de la capacidad de consumo y de inversión, muchas veces también del sector privado. Por lo tanto, menos empleo, menos condiciones para el crecimiento. ¿Por qué se habrá escogido, piensa usted, Argentina como país anfitrión de esta cumbre del G20, de los 20 países más poderosos? Bueno, eso se determina con bastante antelación, ¿no? No hay simplemente una oportunidad, creo, ahora para ver el tema en situ de la situación que pasa Argentina. Porque, claro, por un exceso de déficit público, por un tema de inflación, una de las más altas de América Latina. Y además todo el impacto que está teniendo estas políticas del presidente Macri y toda la reacción que está teniendo de la gente también. Sí, ¿no? Pero es una factura que viene del pasado y es por eso que la advertencia viene a cómo los peruanos estamos comportándonos últimamente. Hoy en el diario Gestión aparecía, y yo no tengo nada contra los derechos de los trabajadores, más bien uno los incentiva, los protege, pero en la medida que también tenga yo un incremento en la productividad, de tal forma que al incrementar el producto yo pueda reconocer mejores ingresos, mejores salarios a los trabajadores. Pero se está planteando ahora el reingreso de un nuevo grupo de trabajadores que fueron despedidos, algunos con incentivos hace 25 años por el gobierno del señor Fujimori, y que ahora nos representan más de 150 millones de un presupuesto que nosotros no tenemos de manejo tan libre. Tal es así que, ya hablaremos en algún momento, afecta también las condiciones a futuro que podamos tener en un par de años más o 3 como máximo en relación a reconstrucción. En este año, si podemos hacer un balance, ¿cuáles han sido los principales ingresos del país, teniendo en cuenta que ya se está evaluando el presupuesto público para el 2019? ¿Qué consideraciones se deberían tener al respecto? Bueno, hay que tener la disciplina, por eso señalaba el tema de Argentina, que hay que mirarlo con mucho cuidado, un exceso de deuda que tuvo como propósito camuflar el tipo de cambio, el precio de la divisa, el marcado déficit por el populismo que le pusieron los señores Kirchner y las condiciones de menor producción y productividad que ha tenido Argentina. Por lo tanto, se parece mucho al caso peruano y te citaba como ejemplo estas situaciones que nosotros enfrentamos. Hay un incremento de la deuda pública peruana, todavía no importante, pero que comenzó con el señor Humala y que con el señor Pablo Kuczynski también se incrementó. Ahora hay algunas noticias ahí de que este gobierno, por los compromisos que tiene, también tendería. Sin embargo, el marco macroeconómico multianual está señalando un propósito de reducir el déficit en el Perú, ¿no? Tal es así que este año nadie se ha percatado por el tema del ruido político, pero si nosotros revisamos el marco macroeconómico multianual que apareció ahora en agosto de este año, está señalando una retracción de la inversión pública en más de 17.6 a 14 puntos, y eso ha afectado mucho el tema de reconstrucción y algunas inversiones. ¿Por qué factores, ¿no? Principalmente? Fundamentalmente para tener lo que ha caracterizado la política económica peruana en los últimos 15 años es un equilibrio macroeconómico, ¿no? Eso es la principal fortaleza, pero siempre que tú tienes un objetivo macroeconómico de equilibrio, va a significar algunos sacrificios. Algunos de ellos es inversión del Estado, que puede promover inversión de parte de los privados al abrirte una carretera, al abrirte un aeropuerto, mejorarte un puerto, generar infraestructura de riego, más posibilidades de ampliar frontera agrícola, y con eso se genera empleo sano desde el sector privado, ¿no? Pero eso se limita en la medida que tú reduces los tiempos de las nuevas inversiones que soportan, porque el privado, como ya creo que hemos referido algunas veces, no le puedes exigir que haga la carretera o que haga el puente o que haga el aeropuerto para sacar sus productos. Eso es parte de la función que tiene un Estado, ¿no? Por supuesto. Ahora mismo se está llevando a cabo la famosa CADE, esta conferencia, este evento que reúne a los principales empresarios del país. ¿Cómo evalúa usted hasta el momento el desempeño del empresariado en el país?
Bueno, se está pasando por un tema general aquí para todos nosotros, en el sentido de que estamos viendo mucho tema de corrupción, que están saliendo muchas cosas, y desde hace ya más de un año estamos en esto también, y creo que no lo hemos sabido manejar, ¿no? Entonces hay mucho ruido político y eso nos va a pasar factura, a diferencia de lo que señala Julio Velarde, presidente del Banco Central, en relación a que no va a pasar nada. Ya estamos viendo no solamente el decrecimiento, porque no hay suficientes ingresos en el Estado, de la inversión, del gasto, y muchas cosas se comienzan a patear para el próximo año. Y hay muchos pequeños negocios. Recordemos que ahora la segmentación empresarial peruana en el nivel nacional, 98% es micro y pequeña empresa, y en el caso regional 99% es micro y pequeña empresa. Significa entonces que son pequeños negocios que contratan con el Estado, que están a las expectativas de contrataciones mayores del Estado para proveer insumos, proveer alimentos en esta cadena de generación de los impactos secundarios a un empleo directo que podríamos tener, y eso significa menos actividad, menos posibilidad de muchas familias de llevar pan a su casa. Mencionaba, economista, que había una disminución en el tema de la inversión pública. ¿Cómo hacemos para lograr ese balance con la inversión pública? Nada, simplemente ser más productivos y poder incentivar que haya una mayor inversión. Las cuentas... Inversión pública no quiere decir solamente obras de infraestructura, sino también proyectos que quizá puedan tener un impacto menor, pero con miras a largo plazo, quizás. Sí, el tema de la educación, el tema de la salud, ¿no? Son importantes porque eso te da menos horas hombre perdidas, mayor eficiencia en los procesos productivos, en el aprovechamiento de la infraestructura que desarrolla el Estado, a través del fortalecimiento del capital humano. Pero lo que está ocurriendo con nosotros es una situación preocupante, porque precisamente no tenemos un aspecto de impacto estructural, ¿no? Nosotros dependemos mucho de coyuntura. Por ejemplo, en estas 3 últimas semanas hubo una recuperación del precio de los minerales y nos alegramos porque nos va bien, pero luego viene un deterioro de esos precios y nos va mal y comenzamos a ajustarnos. La economía, por eso comenzamos hablando de ello, europea y parte también de la asiática, presenta problemas serios de endeudamiento que van en su momento a estallar y va a implicar menos compras hacia nosotros, ¿no? ¿Qué tanto depende Perú ahora mismo de los precios internacionales, de la economía de otros países? Siempre, nosotros somos una economía pequeña y siempre hemos estado a expensas de lo que le pase al mundo y cómo se comportan las economías medianas y grandes en relación a nuestro comercio, ¿no? Nosotros más del 80% lo distribuimos en 20 países, ¿no? Y el 75% de nuestras exportaciones están concentradas en casi 12, 13 países, ¿no? O sea, tenemos una debilidad ahí bastante marcada. No hemos logrado mucha diversificación y, lo que es más riesgoso, no hemos logrado que nuestras exportaciones con alto valor agregado no se estén dando, ¿no? ¿Los mercados siguen siendo los mismos o ha variado mucho eso? Hay un cambio en la posición. Ahora hay una predominancia de China con 26.2% de las exportaciones, fundamentalmente al 2017, y 32.7% ahora de lo que íbamos avanzados hasta noviembre en relación a China. Luego sigue Estados Unidos y Europa. Básicamente, bueno, Estados Unidos siempre como segundo o primero, ¿no? No, antes ha sido la principal economía, junto con la europea, la Unión Europea, las que más nos compraban, y en tercer lugar o cuarto lugar estaban los asiáticos, ¿no? China siempre va a seguir representando igual una fuerza importante, ¿no? Sí, a pesar, esa es otra situación preocupante, y se espera que ahora en la reunión de los grupos del grupo de los 20 pueda haber un suavizamiento de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, a fin de no calentar más el ambiente. Ahora que estamos en una coyuntura política bastante importante, que se están planteando desde el gobierno unas reformas constitucionales a través de un referéndum, ¿cree que quizás sea necesaria una reforma constitucional en el ámbito económico?
Yo creo que tenemos una de las constituciones más serias en términos económicos desde el año 79, ¿no? Donde dimos un viraje importantísimo en América Latina, lo que lleva hoy a que se reconozca que el Banco Central de Reserva es uno de los 5 bancos más serios que hay en el mundo, y porque la Constitución lo que estableció y lo que es fundamental en términos de régimen económico es la preservación del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Ese es un aspecto fundamental, lograr la estabilidad del signo monetario, porque en la medida que no ocurre ello es que se generan presiones inflacionarias que a todos nos hacen pobres. Pero le reitero la pregunta, ¿sería necesaria una reforma, algún cambio constitucional que nos pueda dar mejores indicadores? Lo que yo digo siempre en estas preguntas en relación a la Constitución es que hay una Constitución que es líder como la de los Estados Unidos, que nadie la está pensando en cambiar todos los años, ¿no? Ni cada 10 años. Lo que se hacen son anexos y medidas particulares a una determinada coyuntura. Tal vez ha pasado algún tiempo para hacer algunas medidas, ¿no? En relación, por ejemplo, a ponernos a tono en relación a lo que es el mundo actual donde el comercio electrónico está dominando, donde las aplicaciones, el tema de la computadora, el celular, la tablet, etcétera, es a través de lo cual uno ahora hace mucha transacción económica. Entonces, por ahí algún tema de regulación, de garantías, como la que se ha planteado, por ejemplo, ahora reciente, hace no más de un par de semanas, del tema de la regulación del servicio de taxi por aplicativo, ¿no? Entonces, que den garantías, pero creo que mientras menos manoseemos las cosas a los cuales ya los agentes económicos se han acostumbrado, estaríamos mucho mejor. ¿En qué? Hay una cosa, a propósito del referéndum, la sociedad peruana debe recordar que el bienestar, la producción material, no se logra por un decreto o por una ley. Es producto del esfuerzo del Estado, de los empresarios y de los trabajadores. Siempre la acción social, Así ¿no? es. Sí, pero si no hay base material, yo no tengo qué claro. riqueza distribuir o qué alimentos dar a la población, ¿no? ¿En qué ámbitos o quizá acciones debería enfocarse el gobierno, si es que, bueno, esperamos que continúe el siguiente año por una cuestión de estabilidad política, para poder dar ese impulso, ese apalancamiento a la economía? Hay un problema serio ahí que estamos señalando de manera recurrente, es el tema de la planificación en primer lugar. 2, tratar de disminuir el ruido político y darle más estabilidad, aunque el juego le ha resultado al señor Vizcarra, el enfrentamiento a un Congreso desgastado le ha dado popularidad y ojalá no le llegue la soberbia y podamos entrar a un camino mucho más razonable, más estable, para que los agentes económicos puedan tener decisiones de más largo aliento y poder enrumbar el crecimiento de manera más sostenida en el país. Ahí hay que cambiar totalmente. Nosotros no podemos seguir exportando la materia prima por materia prima, tenemos que incrementar valor agregado y eso implica el esfuerzo de todos, no solamente del empresariado, sino del Estado y de cada individuo dentro del Estado y la sociedad en general, de dar una mejor educación, una mejor salud, de mejor comportamiento a los intercambios y relaciones, de tal forma que recuperemos unas condiciones básicas de sociedad para viabilizar un crecimiento. Hoy el problema más serio del país es institucionalidad. ¿Qué sector podría tener cierto realce? Porque desde hace algunos años, por ejemplo, el sector construcción está teniendo bastante impulso con toda la demanda de viviendas que requiere la población. No sé si va a seguir esa misma línea o podría variar. Sí, siempre es parte de las estrategias del ministro de Economía o quien tiene que tomar decisiones económicas desde el Estado, que para impulsar desde crisis o para retomar condiciones de crecimiento es el sector construcción uno de los más dinámicos y donde comienza a operar el impulso a través de demanda al crecimiento de la economía, ¿no? Por lo tanto, eso va. Y lo que sí hay que ver es que, como te decía antes, es poder impulsar producciones con mucho más valor agregado y que nos pongamos a tono, ¿no? Por ejemplo, hoy el mercado internacional está pidiendo
no la fruta para pelarla, sino que la fruta ya esté en condiciones de consumirla Consumo directamente cuando ya llega a la mesa del consumidor. Y eso lo está haciendo Colombia, eso lo está haciendo Centroamérica, también Ecuador lo comenzó a hacer a mediados de este año y Perú no comienza, ¿no? Entonces ese tema de desarrollo de valor agregado de nuevos productos o variantes a productos de acuerdo al perfil y condiciones del cliente de destino que nosotros tenemos es importante. Y ahí, a pesar que hay esfuerzos, realmente se avanza muy poco. Innovate PE es una muy buena estrategia que ya lleva algunos años, se están logrando resultados, pero la escala sigue siendo pequeña. ¿Qué pasa con los sectores mineros, hidrocarburos, gasíferos? ¿Hay proyectos ahora mismo en proceso, por lo menos de consolidarse, pero hay otros proyectos que se han estancado por diversos motivos? Así es, ahí el tema petrolero y el tema minero, que ahora, como muchas cosas, también el señor Vizcarra, y el que mucho abarca poco aprieta, y ese es el temor, ha lanzado un nuevo mensaje que va a revisar hace ya poco más de un mes la ley del canon, ¿no? También ha lanzado que va a haber una reforma universitaria y cada semana al parecer tiene una noticia de que va a hacer alguna reforma. Los agentes económicos siempre le ponen pausa a las cosas, siempre necesitan luces claras y permanentes de parte de los otros actores, que en este caso del Estado. Y me parece que eso no se está dando, no hay una adecuada coordinación. Hoy mismo, a raíz de lo que me preguntabas en relación al CADE, los empresarios están señalando que también ya basta, ¿no? Que hay un poco de persecución y de tildar de corruptos a todo el mundo cuando eso no es así, ¿no? Pero parece que tampoco ha habido un mea culpa, ¿no? Bueno, es parte del proceso, porque sin ánimo de disculpar a nadie, es bastante complejo para alguien, por ejemplo, para un constructor que quiera trabajar en el Perú y tenga que pagar por chalecos y tenga que pagar por seguridad. Eso no va en la planilla, eso no va en la facturación, ¿no? Y eso también es un canal que te obliga a la corrupción producto de inseguridad, ¿no? Entonces, las cosas deben verse desde una perspectiva mucho mayor, ¿no? ¿Va a seguir suponiendo el sector minero una fuerza importante para...? Siempre en el Perú, sí. Hay un crecimiento importante de las exportaciones no tradicionales. Hay dos rubros hoy que marcan el crecimiento en la economía nacional. Uno son el minero, que es tradicional, y el otro son las exportaciones no tradicionales. ¿Qué porcentajes supone? En relación a las divisas, la minería sigue estando alrededor del 50% y los alimentos junto con la pesca alrededor del 26%, ¿no? de la contribución. Vamos a hablar también de economía regional, pero previamente vamos a irnos a una breve pausa. Estamos en entrevista con el economista Humberto Correa Cánova, docente de la Universidad de Piura. Pausa y volvemos en Enfoque Político. Sí, lamentablemente sí. 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 Muchas veces. Sí. 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 Sí, en realidad sí. Sí. Por ser de la sierra. Por ser poeta. Por ser creyente. Por tener una fe firme. Por ser rubio, por ser colorado. Por ser mujer. Por ser muy flaco. Porque soy lesbiana. Por mi color de piel. Por estudios.
porque mi primera lengua es quechua. ¿Por ser de otro país? Por mi apariencia, por ser yo. Por haber sido mamá joven. Por mi gordura. Por ser de la selva. Por ser gay. Por mi edad. Sí. Sí. Sí, sí lo hice. Sí. También. Sí. 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 También he discriminado. Bueno, en realidad sí. 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 También, sí. Sí. Pucha. Sí. Sí. Yo quiero jugar con mi mamá. Yo quiero estudiar. Yo quiero pintar. Estamos de regreso en Enfoque Político a través de TOT Perú, conversando sobre economía con Humberto Correa Cánova, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. Con él hemos abordado primero el ámbito internacional, las condiciones en las cuales se encuentra también nuestro país, conociendo cómo está quizás cerrando este año en todo el país. Va a haber un cambio en los gobiernos regionales, en las municipalidades, y es importante conocer por ello también cuál es la situación actual. Si nos abocamos a la región Piura, economista, ¿cómo está actualmente nuestra región? ¿Qué condiciones económicas tiene? No es de las mejores. Nuestra suerte nos abandonó, al parecer, en la década de los 90, en que, como siempre señalo, éramos la segunda economía del país. En el año 90. 90, ¿no? Hoy somos la sexta economía del país, superado por Ancash, Cusco, Ica, La Libertad, Arequipa y Lima, ¿no? El año pasado, las primeras cifras, algunas estimaciones que también nosotros teníamos, señalaban que podíamos haber decrecido hasta en 2% las nuestras, y el INEI señalaba menos 1.7%. Ahora, hace un par de días o 3 días, se ha publicado un documento de parte del INEI a nivel nacional, en el cual hay un análisis de todos los departamentos o regiones, y donde hay un sinceramiento de la situación del crecimiento de la economía piurana, y nos ubica con menos 1.9 de crecimiento durante el 2017,
lo cual en el ranking de 24 regiones o de 24 departamentos nos ubica en el puesto 23. Solamente superamos a Madre de Dios, que decreció en algo del 10% y algo más, ¿no? La principal causa quizá la podemos encontrar en el tema del fenómeno del Niño costero. Fue un golpe duro para la región en general el 2017, a inicios. Sí, explica mucho el fenómeno del Niño, es verdad, pero ya era una tendencia que la veníamos viendo desde el 2011 con mayor fuerza, y antes ya también, por eso te señalaba la fecha de 1990 en que éramos la segunda economía del país. En Piura se han ido dando condiciones de escaso crecimiento y que no se han aprovechado por el centralismo y la incapacidad nuestra para impulsar una mayor producción y más diversificada y con valor agregado, lo cual nos ha ido relajando, ¿no? Relegando en el tiempo, y esas son las cifras que ahora tenemos, lo cual significa menos empleo, menos condiciones de bienestar para los piuranos en la medida que no generamos suficiente riqueza para nosotros. ¿Encontramos mayor responsabilidad, podemos atribuir al gobierno nacional, a los gobiernos nacionales que se han sucedido desde esa fecha, o quizá más a los gobiernos regionales y locales? No, todos somos culpables aquí, por ¿no? igual. Estado, empresa y sociedad civil, porque nosotros nos hemos vuelto muy adictos al Estado, queremos que el Estado nos haga absolutamente todo, y no pagamos el arbitrio, no pagamos los servicios públicos, no pagamos nuestras cuentas, pero sí demandamos mucha atención. Entonces, una sociedad que asimismo a la escala regional y local no contribuye con ciertos procesos, difícilmente tiene condiciones para un desarrollo sostenido, y es más si es que en la coyuntura como la que vive el país en América Latina y nosotros los piuranos en el contexto nacional somos muy desiguales, ¿no? Entonces eso significa que hay muy pocos ganando mucho y muchísimos ganando poco. Parece que también hay una pequeña acentuación de eso que acaba de mencionar, sí, ¿no? sí. Hay un deterioro de la desigualdad, ¿no? Tanto en América Latina, en el Perú y particularmente en Piura. ¿Eso a qué se debe? A que no hay una política adecuada de redistribución del ingreso. El Estado, y yo ahí culpo directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una política muy perversa de redistribución, de manejo presupuestal, en el que lo vemos nosotros ahora los piuranos de manera muy evidente, con el tema de la reconstrucción. Todo el mundo sabe que nosotros hemos sido los más afectados, menos el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual no transfiere. El tema de descentralización fiscal aquí se vuelve importante, y el tema de autonomía. Ya entrando un poquito al tipo de gestión que hemos tenido en los gobiernos regionales y locales, está en que hemos sido furgón de cola más que contestatarios y reclamando los derechos que nos corresponden, ¿no? A diferencia del sur, por ejemplo, ¿no? A diferencia del sur, ¿no? Nosotros hemos estado mucho, parte de la buena gente que somos, la amistad, todo, pero eso tiene un límite, ¿no? Sí. En la medida de que está sacrificando a mucha población. Y el hecho de ser amigos o de tratar de hacer amigos con el centralismo no nos ha traído los recursos ni las condiciones que nosotros hubiésemos deseado para ser mucho más efectivos en el proceso de reconstrucción, que largamente hubiese hecho superar unos 2 o 3 puntos de crecimiento en la economía regional en los 2 últimos años. Nuestra región tiene varios sectores, economista, y la pregunta de fondo siempre es, ¿de qué vive Piura? ¿Cuáles son los principales ingresos de nuestra región? Básicamente hoy en día agricultura y minería, ¿no? La minería a través del petróleo, a pesar de la disminución que hay en la situación de yacimientos y nuevas exploraciones por problemas de temores a la tecnología y a la seguridad, ¿no? Nosotros somos desconfiados, y por cierto, no nos falta razón, porque viene mucho aventurero, contamina y luego no repone las condiciones, y eso genera desconfianza en la población. Pero también el Estado ha fallado en generar condiciones de confianza hacia la población para poder
tener otra vez la posibilidad de creer y de explorar algunos recursos, explorar y explotar algunos recursos naturales que bien podrían servir a nuestro proceso de desarrollo. Agricultura y minería, ¿podemos estimar en qué porcentaje está? La participación de la agricultura está alrededor del 6%, la minería estamos alrededor del 7%. Hoy la economía piurana es una economía fundamentalmente de servicios, más del 52% es producida por servicios, restaurantes, hoteles, transportes, comunicaciones. Ahora hay que tener en cuenta también que en la agricultura, sí, que en la agricultura hay por lo menos 3 niveles, ¿no? La agricultura exportadora, la mediana y la pequeña también, sí, por un lado, y por otro lado también la minería, tenemos la minería legal, la informal y la ilegal, que también hay en Piura. Bueno, Piura es una sociedad donde más del 70% de la producción es informal, ¿no? Y de las actividades económicas en general es informal. Y tienes toda razón, ¿no? Nosotros estamos a la expectativa hoy en día de la uva, que ha disminuido más del 50% este año la producción. Esperamos que se recupere el próximo y ese ha sido un factor importante de empleo. Viene también el tema del banano, que esperamos se recupere, que tengamos nuevos productos como el arándano y que podamos insertar a nuevos cultivos de alta rentabilidad. Pero eso es para la agricultura moderna que tú has señalado, la que sí nos conviene porque genera mucho empleo, etcétera. Pero el gran problema que tenemos en la región es que más del 65% de las unidades agropecuarias son menores de 10 hectáreas, ¿no? Y que alrededor del 40% es menos de 1 hectárea, o sea, minifundio prácticamente. Sí. Son cultivos tradicionales además. Y son cultivos tradicionales, pero que también sostienen la alimentación, ¿no? El tema de la asociatividad es un ejemplo ahí, sin entrar en cuestiones propagandísticas, para nada, pero Piura es un ejemplo de asociatividad, pero desgraciadamente esto no tiene un crecimiento más importante y más generalizado a opciones precisamente donde tenemos más de 500 millones de dólares de exportación que se puede señalar proviene de pequeños agricultores, el caso del banano, el caso del café, el caso del mango, el cacao también es otro ejemplo y otros productos que están hoy en día de bandera y que son producidos por los pequeños productores. Curioso hablar ahora mismo de arándano, de uva. Hace por lo menos una década era casi imposible hablar de estos frutos en Piura, ¿no? Sí, pues las tendencias centralistas, pero en el 1900 ya se hablaba de ello en Mayares, ¿no? Y alrededor de las primeras décadas de este año, el impulso importante que tenía el algodón en Piura, hasta llegar más de 75.000 hectáreas de cultivo. Pero el tema es que no sostenemos políticas, no le ponemos ciencia y tecnología y por lo tanto va decreciendo el valor en el mercado del producto y finalmente no le es rentable a nadie y desaparece. El Perú sigue siendo una oportunidad importante en el mundo en relación a textiles, pero Piura ya no los tiene, ¿no? El algodón principalmente que decayó, ¿no? Así es, así es. Nos preguntamos cuál es la situación actual de la región Piura. Tenemos un gráfico justamente que nos ilustra esta situación, si lo ponemos, sí, ahí está. Ahí participación está y variación, ¿nos explica por favor, economista? Sí, la participación es cuánto pesa el valor bruto de la producción de Piura en relación al valor bruto del país, ¿no? Y es la línea verde que los amigos pueden observar ahí y pueden ver cómo a partir del 2014 la tendencia es claramente decreciente. Por eso se justifica que si bien que Piura crece menos que otras regiones y su aporte a la producción nacional es menor. ¿BBP qué significa, perdone? Perdón, BBP, valor bruto de la producción. Valor bruto de la producción. ¿Eso qué significa? Es la valoración de todas las transacciones durante el año que se realizan en el territorio nacional y en el caso nuestro en el territorio regional, ¿no? Correcto. La línea roja es la evolución del valor de la producción piurana, en la cual la tendencia, como señalaba antes, desde el 2011 es decreciente y con un pequeño incremento en el 14, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Qué puede haber pasado? No, simplemente un impulso por mayores inversiones que hubo, el caso de uva, el caso de caña y otros productos que fueron importantes en la economía, así como un pequeño impulso también de algunas actividades mineras, ¿no?
Y lo que es bueno resaltar es un comentario que tú hacías y que respondíamos en el sentido de que el fenómeno del Niño tuvo mucho que ver, pero ya el 2015 la situación y el 16 era una cuestión dramática para la economía regional que no responde a las condiciones de una economía moderna con incremento de producción y productividad importantes. Claro, pero ahora más, ¿no? Es casi ahora más, trágico, ¿no? ya casi -2 puntos. Menos 2 puntos, sí, que eran un poco las estimaciones que inicialmente teníamos, y en algunas publicaciones que tenemos con la Universidad del Pacífico podemos mostrar ahí que esto lo veníamos advirtiendo ya por más de una década en relación a que hay que tener mucha preocupación y todo el mundo en Lima cree que a Piura les va bien, pero no es así cuando el problema es estructural. La tendencia, decía, ¿va a continuar así por lo menos en los próximos años? ¿Podemos darle un pequeño impulso? Dependerá del proceso de reconstrucción, ¿no? Y ahí lo que tenemos que asegurar son recursos, porque los fondos de reconstrucción terminan ahora en el 2020, que se extienda más, y necesitaremos de una nueva ley, y ahí desde la Cámara de Comercio y la cooperación alemana se está impulsando junto con las otras cámaras de los departamentos que fueron impactados por el fenómeno del Niño, hace 2 semanas les presentamos a los congresistas de Piura esta iniciativa del Frente Cameral en relación a lanzar un proyecto de ley que permita constituir autoridades autónomas regionales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de revisar el tema de la reconstrucción en primer lugar, porque hay proyectos que se pusieron a la carrera, que no son reconstrucción, que sí son necesarios para Piura, no lo negamos, pero que no se puede disfrazar recursos o orientar recursos que son para reconstrucción sobre texto de que se están haciendo proyectos como el afianzamiento de Poechos, que lo saludamos y hemos trabajado también en ese sentido, pero como quien dice, cada cosa en su lugar. Un primer tema es reconstrucción para retomar el impulso del crecimiento, y eso es lo que tiene que asegurarse. Por ejemplo, tenemos el caso de Curamori, que es uno de las áreas más devastadas que hubo el 27 de marzo, que solamente tiene un proyecto educativo, ¿no? Y el tema de empleo o de servicios básicos no se está viendo, y esas son consideraciones que deberíamos tener los propios piuranos. En segundo lugar, si me permites para terminar la idea, es que como se acaban los recursos en lo que marcaba la ley de la reconstrucción con cambios, necesitamos de fideicomisos. El fideicomiso tiene la importancia de garantizar los recursos. Nosotros, cuando planteamos el tema del fideicomiso, no estamos señalando que nos den toda la plata, ¿no? Los 7.500 millones o los 5.800 que se dice ahora quedan, sino que te lo vayan dando de 300 o 200 millones de dólares a proyectos concretos, que se depositaría ese recurso en el Banco de la Nación con la autoridad autónoma, terminados los proyectos y ordenado la secuencia o la frecuencia con que tiene que hacerse, es el Banco de la Nación el que paga, de tal forma que no tuviésemos ni retrasos ni malos entendidos o sobreprecios en relación a la ejecución de las obras, y la ciudadanía podría recuperar la confianza en los niveles del nivel central de gobierno como regionales, en que las cosas se pueden hacer cuando tienes garantía de recursos. ¿Cuánto cuesta eso? Una cosa bastante manejable al grueso y a la utilidad que daría el poder concretar las obras, ¿no? Le quería comentar, cuando mencionó lo de la autoridad autónoma, sobre todo en el ámbito de la reconstrucción, siempre tiene por lo menos 2 trabas, principalmente el centralismo, que ya lo mencionó, pero también por otro lado la capacidad, o mejor dicho incapacidad, de ciertas autoridades o funcionarios locales, que son precisamente los encargados de proponer esta primera iniciativa de unos términos de referencia, unos estudios previos, ¿verdad? Entonces, me parece que por allí también es un tema difícil de lidiar, ¿no? pero en honor a la verdad, es un tema que primero la autoridad de reconstrucción no quiso reconocer y dijo que se iba a encargar de todo. Cuando no puede, a último momento te transfiere recursos, para lo cual no estaban capacitados, y porque tú puedes tener
municipio como Lalaquí, o un municipio como Yamango, o como Jililí, o Siches, o Curamori, donde los recursos no alcanzan para tener ingenieros de planta que estén elaborando los proyectos o que tengan toda esa capacidad. Y es más, pueden hacerlo, pero tienen que ir a Lima a que los evalúen, y en Lima le dicen, hay esta observación, regresa el próximo mes. Regresan con la observación y le encuentran otro reparo y dice, regresa el próximo mes. Y así está. Entonces la autoridad autónoma, lo que estamos planteando es que se constituya acá nuestra autoridad autónoma regional con una mesa de trabajo con los sectores, y que ellos vengan acá si tienen que revisar un proyecto, y acá no salen hasta que no le den el visto y el acabado. En eso consiste proyecto. la descentralización, así precisamente. es, exactamente, ¿no? Entonces eso es lo que daría mucho impulso y nos permitiría recuperar el tema del crecimiento en la región, y luego el tema de producción y productividad, ¿no? Hay un gráfico ahí de la educación, no sé si lo puedes pasar, porque realmente es ahí parte está. de todo. Ese es de la reconstrucción, sí. Hasta ahora lo que hemos avanzado en 2 años es, en el caso nacional, a avanzar apenas 12% a nivel de licitación de compromisos otorgados a las empresas, 12% de los 25.655 millones de soles. ¿Eso es Estamos alentador? muy lejos. No. Deberíamos estar alrededor del 40% en el... Ahora, claro, con proyectos que realmente sean Sí, ese es el primero, otro tema. viables, y además que Claro. solucionen el problema, ¿no? Sí, se han demorado en hacer proyectos de rehabilitación, casi 2 años, que supuestamente dentro de 2 años los van a volver a rehacer. Exacto. Innecesario. Eso es evidencia de que tenemos una pésima planificación en el país, y de que debemos caminar de otra manera. Y además ¿no? Piura supuestamente liderando no solamente el número de proyectos, sino también el presupuesto, ¿no? Bueno, fue la región más afectada, y ahí pueden ver que el presupuesto adjudicado en el caso de Piura es alrededor del 49%. Hasta ahora se ha adjudicado 1.497 millones de un monto referencial de 2.958 millones de soles, ¿no? En eso estamos tratando, todavía estamos a la mitad de lo que se ofreció, pero las y el condiciones, tiempo corre, ¿no? así es, ¿no? Entonces 25.4% de presupuesto referencial y 11.92% del presupuesto adjudicado de todo el presupuesto de la nación. No somos la única región en esta condición, fuimos la más afectada, por eso nos toca un poco más, pero en términos de eficiencia estamos lejos. Tenemos un tercer gráfico también para poder explicar un poco las condiciones en las cuales se encuentra nuestra región Piura. Sí. Allí está. Tú preguntabas ahora por las limitaciones y el futuro de la región, y de verdad uno no quiere ser pesimista. Pero es trágico esto, ¿eh? Pero es trágico, efectivamente, ¿no? Como vemos, esto lo acaba de publicar, como digo, hace 3 días el INEI, y entonces el gasto del gobierno por estudiante matriculado de primaria, secundaria y técnica superior, entonces llega a 2.089, lo cual nos pone en el último lugar, cuando Pasco está alrededor de casi poco más de los 3.900 soles. Entonces, ¿cómo quieres retomar crecimiento en mediano y largo plazo si no tienes capacidades? No estamos educando bien a nuestros alumnos, no tenemos comprensión lectora competitiva ni matemática, entonces las condiciones de generación de capital humano están bastante deterioradas en la Ahora, región. si bien es cierto, hay regiones que están liderando, está Pasco, está Moquegua, Puno, Apurímac, Arequipa. ¿Qué tienen en común? Que son del sur, pero por ahí aparece Tumbes en segundo lugar. Sí, Tumbes tiene la ventaja de tener cierto orden y ser pequeño, ¿no? Entonces eso facilita mucho el tema de gestión, igual como pues puedes ver Moquegua, o puedes ver el caso de Tacna, que también está... Bueno, Moquegua, al menos en educación, sí me parece que es un ejemplo de desarrollo, ha logrado avances importantes. Sí. En los ESE, las evaluaciones censales de estudiantes, ha tenido buenos logros, pero queremos ver el cuadro completo, por favor. Ahí está, para que pueda aparecer Piura en último lugar, ¿no? Y en último lugar estamos en ejecución presupuestal en general. Este año, cuando nosotros comparamos en términos per cápita la suma de lo que se invierte en Piura, el gobierno regional, los 65 gobiernos locales y el gobierno central,
lo dividimos entre el tamaño de la población, nos ubica que nos dieron recursos por casi 7.000 millones, nos ubica en el puesto 15. Pero en términos de ejecución, otra vez aparecemos último. Ese gráfico no lo traje ahora, se me pasó, pero esa es la evidencia, esa es la realidad. Economista, para ir terminando, yo creo que es importante conocer también qué futuro le podría esperar a la región Piura con todos estos indicadores, cambio de gobiernos regionales, cambio de municipalidades, nuevo año, nuevo presupuesto. No hay bola de cristal aquí, salvo la evidencia de los datos a través del tiempo, y la cosa está dura mientras no seamos más eficientes en la reconstrucción y aseguremos los recursos para Piura, no para ejecutar una reconstrucción en 4 años, sino en un horizonte de 10 años a 15 años, siempre lo dijimos, incluso lo manifestamos antes de la inundación, el 27 de marzo, pero nadie quiso hacer caso a esto porque estamos acostumbrados a que nos den la plata para hacer la obrita, ¿no? Entonces pide y se te dará, dicen, pero eso tiene otras condiciones. Entonces el tema de planificación es otro aspecto clave ahí, el tema de promover inversión. Nosotros somos un país pobre que necesita por lo menos 10% de inversión extranjera, que no la estamos promoviendo, le estamos poniendo CADE, no sabemos negociar ahí, pero que la requerimos sí. Y el otro cuestión es modernizar nuestro sistema empresarial y nuestro sistema de producción de manera urgente, y para eso necesita una auténtica revolución que no depende solamente de los piuranos, sino del nivel nacional en cuanto a política, ¿no? Industrialización también, teniendo en cuenta los sectores. Son otros tiempos, ¿no? No hablamos de la industrialización de la década de los 70 y los 80, aquí hablamos de una industrialización con condiciones de mercado, utilizando las tecnologías y la internet, todo el comercio electrónico. Con oportunidad de educación también para las industrias, desarrollo tecnológico, ¿no? Sí, y eso es caro, ¿no? El Estado, a pesar de que el ministro señalaba en estos días de que en los últimos 10 años hemos generado exportaciones de servicios por más de 8.000 millones de dólares, el tema es que en parte es turismo, son por ahí algunos esfuerzos que hacen algunos peruanos en torno a desarrollos de unos apps, algunas aplicaciones, pero eso es realmente muy poco a lo que tienen otros países como Chile, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo un reto también, y para un poco redondear esa idea, el tema de la regionalización, pero también a nivel de macro regiones, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, podrían tener cosas en común que se pueden aprovechar. Sí, eso es lo que un experto en esto, un teórico como Sergio Boissier, señalaba hace ya más de 15 años, en el que hay que trabajar en funciones de regiones virtuales, ¿no? Que tú no necesitas que tengas lo que nos falló en el año 2005, fue el tema del pleito que le pusimos por donde quedaba la capital regional, ¿no? Y no logramos conformar regiones. No son cosas Entonces sí, ¿no? sí, y hay que pensar más en sinergias, en alianzas estratégicas. Piura es tal vez en alguna futura conversión te pueda mostrar un gráfico geopolítico. De Piura es la única región en el país que tiene 3 puertos, ¿no? Talara, Bayóvar y Paita, ¿no? Y que concentra todo el comercio internacional en la parte norte, porque tiene un puerto de maravilla como para desarrollar, por cierto, como es Bayóvar, que puede recoger todo el comercio de Brasil y por lo tanto de la selva y parte de la sierra en términos de minerales fundamentalmente y productos agrícolas, que le tendría un gran impulso, ¿no? El tema de ceticos también es una oportunidad. Conversando con el gerente, el señor Cabieses, decía que hay un ofrecimiento de Samsung por venir a Ceticos Paita, lo cual sería tremendamente revolucionario y nos daría un impulso tremendo en el crecimiento, porque si vienes Samsung, prepárate para que vengan 10 o 20 empresas de ese nivel, pero el problema es que no hay agua, no hay electricidad para darle las bases a ello, y esa es chamba del gobierno regional y de los gobiernos locales que tienen. Ahí hay todo un tema de revolución. Ojalá las nuevas autoridades sepan escoger bien a sus cuadros técnicos y fundamentalmente tengan una visión no de corto plazo, no casera, sino abierta al mundo
y de horizonte de largo plazo para impulsar el desarrollo en la región. Economista, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar con usted. Esperamos retomarlo nuevamente la conversación para abordar otros temas. Gracias por la paciencia y esperamos no haber sido aburridos hoy día. No, yo creo que no. La economía tiene siempre un impacto directo en la vida de la gente. Todas las políticas económicas que se tomen desde los 3 niveles de gobierno van a tener siempre una repercusión en nuestra vida cotidiana. De ello depende, por supuesto, y esperamos que los próximos gobernantes, sobre todo regionales y locales, sepan manejarlo bien. Hasta aquí esta entrevista. Hemos estado con el economista Humberto Correa Cánova. Él es docente de la Universidad Nacional de Piura. Enfoque Político todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Mi nombre es Carlos Chunga. Muchas gracias. Permiso.